El Museo del Mariscal Colley en Aberdeen, en la costa oriental de Escocia, tiene una extraña exhibición. Llevada casi hasta sus puertas por las aguas del Mar del Norte, siempre ha fascinado al curador Charles Hunt. Estamos viendo un kayak inuit que ha estado en posesión de la Universidad de Aberdeen por cerca de 250 años. Está hecho con 4 pieles de foca, muy cuidadosamente cosidas. Hay varias teorías sobre la procedencia del kayak. Los expertos han sugerido que proviene de Labrador o Groenlandia occidental. Pero el consenso general es que tenemos un kayak de la parte central de la costa oriental de Groenlandia. El exhausto propietario del kayak remó hasta la boca del río Don hace 250 años. Era un esquimal que de alguna manera había hecho el peligroso viaje desde Groenlandia. Más de 1800 kilómetros. Murió a los pocos días. Es muy difícil comprender el impacto en los habitantes cuando vieron a ese hombre peludo salir del mar en esa embarcación tan pequeña. Personas que quizás nunca habían salido de sus aldeas, de repente reciben a este visitante extraterrestre en sus propias puertas. Pero esta no era la primera vez que esta gente era vista. Los esquimales ya antes habían hecho el viaje hasta Escocia. Vistos cerca de las Islas Orkney en el siglo XVII, fueron acusados de asustar a los peces. Creo que es poco probable que un kayakero pudiera remar desde Groenlandia hasta Escocia, cubriendo 1800 kilómetros de mar. Es la distancia más corta que tendría que cubrir. Me parece que las posibilidades de hacer el viaje únicamente con su esfuerzo están entre muy improbable e imposible. Se sabe que los capitanes balleneros traían esquimales a casa como recuerdos exóticos. En la década de 1720, Pock y Keperok eran estrellas de la regata de Copenhague. 70 años antes, estos groenlandeses fueron secuestrados y posaron para una pintura en Noruega. En Holanda, esta mano seca de un esquimal secuestrado tiene tan solo 3 dedos. El cuarto se utilizaba como un marcador de páginas. Los balleneros daneses y holandeses que traían inuit con ellos alcanzaron su pico a comienzos del siglo XVIII y se pasó una ley que determinaba que el secuestro de un inuit era una ofensa. Es posible que nuestro esquimal estuviera a bordo de una nave holandesa o danesa donde el capitán se arrepintió y lo puso en alta mar con su kayak dejándolo náufrago. En las oficinas principales de la compañía de seguros Atlantic Mutual tienen la clave de otra misteriosa desaparición. Aquí en la Atlantic Mutual hemos mantenido libros de desastres desde 1852 hasta la Segunda Guerra Mundial. Llevábamos registros escritos a mano de los desastres marinos del mundo. Ted Henke es el vicepresidente de la división de demandas de la Atlantic Mutual. Los viejos libros en la biblioteca brindan recordatorios del ilustre pasado de la compañía y de algunos de sus clientes menos afortunados. También aseguraron la carga en un bergantín llamado Mari Celeste. Y hasta hoy la Atlantic Mutual no puede estar segura si la compañía debía haber pagado la demanda cuando el barco desapareció. En noviembre de 1872, el Mari Celeste salía de Nueva York con una carga destinada a Italia. 4 semanas después fue hallado a la deriva en el mar. Su tripulación había desaparecido. Se dice que la historia sencillamente no tiene sentido. Tenemos una nave en perfectas condiciones, una carga intacta. Hay un capitán que en parte es el dueño del barco. Tiene a su esposa y a su hija pequeña a bordo de él. No tiene sentido que hayan abandonado el barco cuando se encontraba bien. Otra buena razón para llegar a casa a salvo era Arthur Briggs, de 7 años, quien se había quedado con sus abuelos en Norteamérica. Según la bitácora del barco, la Atlantic Mutual podía manejar los pasajes del Mari Celeste desde Nueva York del 7 de noviembre hasta el 25. 9 días después de la última entrada fue abordado por la tripulación del Dei Grazia. Extrañamente, ese barco había estado al lado del Mari Celeste en Nueva York. El Mari Celeste fue piloteado a Gibraltar por el primer oficial Oliver Divo. Fue recibido con desconfianza. Una pregunta que nos habríamos hecho es, ¿qué tan probable es que 2 barcos anclados lado a lado en Nueva York se encuentren por casualidad en medio del mar Noratlántico a 6.500 kilómetros de distancia?
Habríamos regresado a Nueva York para descubrir que los dos barcos, el Dei Grazia y el Mari Celeste, estaban anclados el uno al lado del otro, y había rumores, pero inconsistentes, sin ninguna prueba de que los dos capitanes hubiesen cenado juntos la noche antes de zarpar. No sé qué deducir de esto, pero es un hecho interesante. Es interesante ver al Mari Celeste con los ojos de los marineros. Lo primero que ven es que las velas estén en orden y los aparejos y todo lo demás. Pero después comienzan a revisar debajo de cubierta y en los camarotes para encontrar cosas extrañas. Todo está mojado en su interior, pero intacto. Hay baúles llenos de ropa intacta. Están las provisiones que tenían al zarpar el barco. No comieron lo que había en el Mari Celeste, así que estaba lleno de comida. Las camas no estaban arregladas y se especula que lo que sucedió fue entre las 8 de la mañana y el mediodía. En ese mundo, en ese pequeño camarote, no se dejan las camas sin arreglar. Uno ordena las cosas. Los marineros son muy ordenados por naturaleza y la señora Bridge, la esposa del capitán, era una mujer muy ordenada. Ella habría limpiado. El bote salvavidas había desaparecido, pero solo se llevaron algunas herramientas de navegación. Ni siquiera se llevaron sus pipas de fumar, algo que todo marinero en esa época llevaba consigo a todas partes. Mucha tinta se ha gastado tratando de explicar el misterio. Quizás ocurrió un extraordinario accidente que hizo que todos cayeran al mar. O habría en la nave una enfermedad tan terrible que la muerte en las fauces de los tiburones parecía preferible. La mejor teoría acerca de lo que sucedió tiene que ver con la carga que llevaba consigo. Tenían 1.700 barriles de alcohol, y cuando se atraviesa el océano, ocasionalmente los barriles se rompen y tienen escapes. Es muy probable que cuando olieron el alcohol, cayeron presas del pánico. Podían haber estado bajo la influencia de ese olor, y quizá ni siquiera pensaban cuerdamente. Tal vez tomaron los botes salvavidas, tomaron una cuerda, la lanzaron por encima de una de las verjas, o la ataron al mástil, o a lo que fuera, y se alejaron de la nave para permitir que los vapores se disiparan. Y esto podría ser el equivalente de alguien que deja las llaves encerradas dentro de su auto. Según parece, hubo una tormenta en ese momento, y una vez que la cuerda de remolque se rompe, las personas que se quedan en ese bote salvavidas no tienen ninguna posibilidad. En el siglo XVIII la compañía pagó el reclamo contra ellos. ¿Habría hecho lo mismo hoy? Si tuviéramos que probar este caso hoy, posiblemente pagaríamos el reclamo, porque si no se puede probar el fraude, se tiene que pagar el reclamo. Me alegro que no sepamos exactamente qué destino tuvo el Mari Celeste, porque la respuesta puede ser aburridoramente sencilla. Recientemente escuché una anécdota acerca de un yate de lujo abandonado que se encontró a la deriva en el Mediterráneo. Resultó ser que la tripulación y los pasajeros habían ido a nadar a la medianoche y alguien olvidó bajar la escalerilla. Esta vista me recuerda que nuestro planeta debería llamarse mar y no tierra, porque el agua cubre las 3/4 partes de este. Tanto océano, tanto espacio para sucesos extraños y desapariciones inexplicables.